Materia médica de Kent. Apis mellifica. Este remedio tiene tantos síntomas en la superficie del cuerpo que es conveniente empezar su estudio por el aspecto exterior. Por todo el cuerpo hay erupción compacta, a veces de color rosado. Es áspera y tal aspereza puede ser apreciada con los dedos. Es entonces cuando el paciente está muy molesto por el calor y la piel está muy sensitiva a todo contacto, ya sea en sus áreas erupcionadas o en las libres. Por cualquier parte aparecen hinchazones con nódulos que luego desaparecen. A continuación, se presenta cierto estado inflamatorio, erisipelatoso, en parches aquí y allá, sobre la cabeza acompañado de mucha tumefacción del rostro, ojos y párpados. La erisipela puede brotar en cualquier parte, pero lo más probable es que lo haga sobre la cara y, en su acción inflamatoria, llegue a alcanzar un grado elevado con sensación de pinchazos, de ardor y edema. En las extremidades prevalece hidropesia notable, con hinchazón y, si se presiona, hundimiento que persiste. Puede haber anasarca generalizada. A veces el rostro está muy hinchado, los párpados parecen bolsas de agua, también la úvula que da la sensación de estar colgando. Las paredes abdominales están engrosadas y se hunden bajo presión, y las membranas mucosas de cualquier parte han tomado el aspecto de estar repletas de líquido que descargarían en cuanto se las pinchara. Tal abotagamiento o edema con hundimiento bajo presión es condición general que puede estar presente en cualquier estado inflamatorio. En general, el frío produce mejoría y el calor agravación. Los síntomas de la piel y del paciente se agravan por el calor y esto también rige en el estado mental y en las condiciones inflamatorias, en las cardíacas, en la hidropesia, en las inflamaciones de garganta, etc. Y a veces esta agravación se produce debido a bebidas calientes, cuartos calefaccionados, ropa de abrigo, calor de estufa, etc. Donde haya calor, el paciente apis estará muy molesto. En las afecciones cerebrales, si un paciente de apis con congestión cerebral fuera ubicado en un cuarto caldeado, entraría en convulsiones, de lo que se deduce que los baños calientes no son buenos para los paroxismos. Esto entre comillas. En los libros de texto de la escuela antigua, mucho se dice acerca de las enfermeras y mujeres experimentadas que han aprendido que un baño caliente es beneficioso en los paroxismos. Pero, tratándose de un bebé de apis, el baño significaría la muerte del niño. Esta congestión del cerebro, acompañada de pequeñas contracciones espasmódicas que amenazan volverse convulsiones, lleva a estas mujeres a sumergir al bebé en un baño caliente. Y si entonces se os llamara, presenciaríais un cuadro impresionante. Si para la congestión cerebral el niño necesitara opium o apis, los accesos se habrían agravado debido al baño y sabríais cuál es el remedio en cuanto traspusierais la puerta de calle, pues se os diría que el niño se agravó a partir del baño caliente, que se ha puesto pálido como un espectro y que es de temer que muera. Encontraréis convulsiones que se han agravado debido al calor y que señalan exclusivamente a opium o a apis. Y con este remedio siempre ocurre así. No se dice en los libros que los síntomas de garganta de apis se agravan por bebidas calientes, que necesita bebidas frías y que rechazará lo caliente, pues lo agrava. Uno de los graduados en nuestra escuela me ha escrito que basándose únicamente en los síntomas generales, tal como se le enseñó, apis, que conformaba a todo el caso, logró una curación espléndida en un caso de difteria que se aliviaba por lo frío.
lo que es demostrativo de cómo los síntomas generales se proyectan a los particulares y de cómo es posible hacer uso de ellos. Los síntomas generales continúan construyendo y enriqueciendo nuestra materia médica. Sobre la superficie exterior, advertimos que Apis está repleto de hidropesia, de salpullidos rojos, erupciones, urticaria, erisipela, cuyas inflamaciones se extienden a las membranas mucosas. Lo más exterior del hombre es su piel y sus membranas mucosas. Y cuando nos ocupamos del hombre, desde su centro hasta su periferia, consideramos que lo más interno son el cerebro, el corazón y sus órganos vitales internos, y que sus revestimientos o recubrimientos son lo externo, a los que Apis afecta. Advertís que afecta preferentemente a la piel y a los tejidos superficiales, y del mismo modo afecta a los revestimientos de los órganos. Ejemplo de ello, el pericardio, en el cual impone inflamación serosa con efusión. Apis produce inflamación en las membranas cerebrales y produce el mismo tipo de inflamación en las envolturas serosas que recubren al corazón, pericardio y también en el peritoneo, y observamos que afecta preferentemente a los recubrimientos. Ya se trata de piel, membranas mucosas o envolturas de órganos, produciendo hidropesia, catarro y epilepsia. En todos estos estados inflamatorios hay ardor como de carbones encendidos y pinchazos como producidos por agujas o astillas diminutas. Los síntomas mentales de Apis son muy notables y lo más llamativo de todo el estado mental es la agravación por calor, por permanecer en un cuarto caldeado. En sí mismos, los síntomas son tristeza profunda, propensión a derramar lágrimas sin motivo alguno, por lo que llora día y noche. Al paciente no lo dejan dormir pensamientos atormentadores y se aflige por todo. Depresión del ánimo con llanto constante, tristeza y melancolía, irritabilidad extrema, preocupaciones embargantes por motivos nimios. Es suspicaz y celoso estúpidamente, absolutamente triste y absolutamente indiferente respecto de todo lo que pudiera alegrarle o hacerle feliz. La mujer no logra dedicarse a actividades que la harían feliz, sintiendo como si ellas estuvieran destinadas a otros. Conducta tonta, necia, infantil, en mujeres que deben permanecer internadas, en mujeres ya maduras que comentan bobadas como lo haría un niño, en ocasiones en que se requiere sensatez. Otro aspecto del estado mental es el delirio, que se presenta en los niños que padecen afecciones cerebrales graves. El niño va ingresando gradualmente en inconsciencia, yace en estupor, con crispaturas en un costado del cuerpo e inmovilidad en el otro, rotando su cabeza de un lado a otro o echándola rígidamente hacia atrás, pupilas dilatadas o contraídas, los ojos enrojecidos, la cara abochornada, en estado de estupidez o de semiconsciencia. Son niños que duermen con los ojos entreabiertos, como si estuvieran insensibles. Apis es remedio apropiado en la congestión cerebral, en la meningitis o en la meningitis cerebroespinal que se acompaña de opistótonos, cuando todos los síntomas se agravan por calor. Y si hay calefacción en el cuarto, el niño ingresa en un estado impresionante, palidez extrema como muerto, y si está en condiciones de hacerlo, patea las cobijas para alejarlas, y se agravaría más aún si estuviera en situación de poder mirar directamente a la parrilla del hogar. Yo he podido observar niños de Apis que debieron ser retirados de la proximidad de una estufa de fuego abierto, que gritarían hasta que se los alejara del calor que proviene del regulador de la calefacción o del fogón, porque el calor
agrava todos los síntomas y provoca sudor frío por todo el cuerpo que no aminora su fiebre ni su calor ardiente. Con frecuencia mueve el niño su cabeza haciéndola rotar, rechinando los dientes y llameantes los ojos. Las convulsiones son inminentes y el niño se lleva la mano a la cabeza en estado de semiconsciencia y luego lanza ese grito peculiar que se sabe significa congestión cerebral. Ese grito agudo es muy característico de Apis. El niño lanza ese chillido en sueños cuando está ingresando en la complicación cerebral. El texto dice: sopor interrumpido por chillidos penetrantes. Es preciso que seamos capaces de ver en los síntomas generales al inicio de las pruebas la enfermedad que ellos remedan, puesto que en los estados avanzados de enfermedad no siempre se percibe el remedio. Observamos a la enfermedad que está progresando, pero es necesario que la veamos en su comienzo. Según el aspecto de la enfermedad en su comienzo, así ha sido el remedio en su comienzo. Cuando hay similitud en el comienzo, podrá haberla en el final. Apis tiene también murmuraciones entre dientes, delirio y locuacidad. Tiene todos los tipos de gritos y de chillidos, estridentes y de los otros, más o menos violentos. Presentimiento de muerte, temor de la muerte, a la apoplejía, atareadísimo, inquieto, cambia de tarea siempre con torpeza. Tal desmaña se encuentra sobre todo en los dedos, manos y miembros de Apis. Todo el sistema nervioso exhibe incoordinación que está presente por todo el remedio. Desmaña y oscilación o bamboleo con los ojos cerrados, mareo. Dolencias que provienen del terror, furor, cólera, aflicción, celos o de escuchar malas noticias. Luego de un severo shock mental, parálisis de todo el costado derecho. Las dolencias de Apis se presentan con rapidez y violencia. Sobrevienen muy rápidamente, avanzan con violencia, hasta llegar a la inconsciencia. He tenido la fortuna de presenciar muchos casos violentos de emponzoñamiento debidos al aguijonazo de abejas melíferas, y cuando se ha tratado de personas hipersensitivas, la ponzoña los ha puesto terriblemente enfermos. Muchas personas en el curso de sus vidas han sido picadas por abejas, y lo normal es que solamente se produzca una ligera hinchazón en el área de la picadura, la que no excede en tamaño al del huevito del petirrojo y en los casos máximos al del huevo de gallina, sin que haya sido afectado el estado constitucional, lo que implica que el individuo no era sensitivo a Apis y si hubiera sido picado media docena de veces, cada picadura solo produciría un bulto pequeño. Pero si ello ocurriere a alguien sensible a la ponzoña de la abeja melífera, y si solo fuera levemente picado en cualquier lugar de su cuerpo, sufriría náuseas y ansiedad que le harían sentir que su muerte está próxima, y en 10 minutos quedaría cubierto de pies a cabeza por urticaria. Sentiría pinchazos y ardor. Pediría ser bañado en agua fría y tendría miedo de morir si no se hiciera algo para mitigar su sufrimiento, agitándose y revolviéndose como para destrozarse. Yo he presenciado todos estos síntomas presentándose después de Apis. El antídoto es Carbolic Acidum. También he presenciado el efecto de la administración de Carbolic Acidum, sensación que el paciente describió como de cierto bienestar refrescante que descendiera por su garganta, diciendo: «¡Qué extraño! Puedo sentir esa dosis llegando hasta la extremidad de mis dedos». Conviene prestar atención a cuanto dice un paciente al que se le ha dado un antídoto natural y a veces, cuando dais el medicamento verdaderamente curativo para tal caso, sin que importe cuán elevada sea la potencia, el paciente dirá:
Siento su acción en las raíces de mis cabellos y en las extremidades de los dedos de los pies. Tal es la sensación cuando el medicamento realmente antídoto llega a los lugares más recónditos del organismo. Y ese es el efecto que siempre debemos procurar lograr de nuestros medicamentos cuando nos guían los síntomas del paciente, que nos dirán qué remedio administrar y cuya reacción más intensa ha de ser de esta suerte. Si logramos estar bien familiarizados con los síntomas de apis, muchas veces tendremos éxito en el tratamiento ocular sin tener que recurrir al especialista. Son más las cegueras que han producido con sus lociones, soluciones cáusticas, etc., que los beneficios. El antiguo recurso de cauterizar con cobre y solución de nitrato de plata no era menos nocivo que sus recursos modernos. En la actualidad, el médico homeópata que no esté en condiciones de hacerse cargo de los síntomas oculares o de los pulmonares o de los de cualquier parte del cuerpo, no es competente en la práctica médica. El médico debe poder tratar los problemas de los ojos. En homeopatía no existen las especialidades de ojos o de otros órganos del cuerpo, sino que se trata al paciente con todos sus órganos y no al paciente con uno o dos órganos. Apis es un gran remedio para los ojos. Tiene afecciones inflamatorias profundamente arraigadas en los ojos como resultado de enfermedad, inflamaciones ericipelatosas en su índole que producen engrosamiento de las membranas mucosas y de los párpados y manchas blancas sobre el globo ocular, opacidades, inflamación con opacidad muy extensa o en mancha, vasos sanguíneos dilatados. Cuando el estado inflamatorio es activo, se acompaña de edema palpebral, superior e inferior, y todo el rostro suele estar edematoso, tal como cabe esperar encontrarlo a consecuencia de una picadura de abeja. La hinchazón de las membranas mucosas de los párpados es enorme, suficiente para hacerlos girar hacia arriba, pareciendo trozos de carne cruda, bañando las mejillas el líquido que de ellos desciende, pinchazos y ardor como de fuego que se alivian lavándose por aplicaciones frías y que empeoran por calor. Dolencias oculares crónicas que empeoran si el paciente mira a un fuego abierto. También por la irradiación del calor. El paciente necesita aplicarse algo frío sobre los ojos. Párpados crónicamente granulosos. Son muchos y variados los resultados de las inflamaciones crónicas que empeoran por mirar superficies blancas, como es la nieve, dolor profundo en el globo del ojo, puntadas, ardor, pinchazos y dolores breves y traspasantes, quemosis. Apis suele ser adecuado para las afecciones escrofulosas oculares inveteradas, afecciones vasculares, las venas están dilatadas. Iritis, congestión ocular, los vasos sanguíneos inyectados y toda la conjuntiva inflamada. Fotofobia, oftalmia reumática, que es la inflamación muy aguda que se da en los individuos reumáticos. Inflamación catarral de los ojos, también escrofulosa. De los ojos brotan lágrimas calientes, ardor ocular, erisipela de los ojos y de los lados de la cara que se extiende de derecha a izquierda. Y este sentido es característico de apis en muchos otros síntomas. La erisipela comienza en el lado derecho de la cara y se extiende al lado izquierdo pasando por la nariz. Inflamación que comienza en el lado derecho de las vísceras abdominales y se extiende al izquierdo. En las inflamaciones de los ovarios, el derecho es afectado con preferencia. También el lado derecho del útero. Dolores en todo el lado derecho de la pelvis que, por su superficie, se extienden al izquierdo. Pinchazos ardorosos por todas partes que se propagan de derecha a izquierda. Inflamación del oído medio
en conexión con escarlatina o después de ella. Y ahora corresponde tratar las afecciones de garganta de Apis, que por cierto son muchas. Apis cura la difteria, especialmente cuando hay un alto grado de inflamación y la membrana es poca o bien avanza lenta e insidiosamente, llamando la atención ese avance tan gradual. Las partes afectadas están edematosas, el paladar blando hinchado como bolsa de agua y la úvula cuelga asumiendo cierta apariencia semitransparente que también la asemeja a una bolsa de agua. En todo el contorno de la garganta y de la boca prevalece una condición edematosa que sugiere que si se la pinchara, de ella manaría agua. Dolores ardorosos y punzantes en la garganta, agravados por calor y aliviados por frío. Aversión a todas las bebidas y comidas calientes. La lengua se hincha hasta llenar la boca, peor en su costado derecho o bien comenzando por su lado derecho. Toma apariencia de carne cruda. La lengua, la cavidad bucal y la garganta tienen aspecto de superficie desollada. Varios tipos de hinchazón en la garganta, benignas, ardorosas, con rojez y pinchazos. Úlceras en la garganta que surgen como consecuencia de tal inflamación. Apis es remedio adecuado en las formas más severas de inflamación de garganta que acompaña a la escarlatina, a la que curará cuando los síntomas concuerden y hasta cuando la erupción sea áspera. La escarlatina produce una erupción que no siempre es lisa y lustrosa. Cuando el exantema no brota, el rostro está muy pálido y es muy aguda la inflamación de la garganta. La enfermedad ha ganado a la familia. La piel está roja sin el menor exantema. Casos que empeoran por calor. El paciente aparta las cobijas y muestra sensitividad al calor del cuarto. Desea que la temperatura del mismo descienda, pues el calor lo agrava. Lo mismo el aire caliente que proviene del regulador de la calefacción, como el calor irradiado, y anhela el frío. Se sofoca si un poco de aire caliente le llega, y hasta lo molesta el calor durante el escalofrío de alguna fiebre intermitente. Y si durante él estuviera en un cuarto caldeado, se sofocaría. Lo que ocurre en la escarlatina ocurre también en la inflamación de garganta y en la difteria. Sofocación ante el menor hálito de calor y pide que se abran puertas y ventanas y que se le sirva algo frío. Suele ocurrir que el enfermo de escarlatina entre en convulsiones porque la erupción no brota y entonces Apis puede ser remedio adecuado que merece ser comparado con cuprum, cincum y brionía. Un baño caliente intensificaría las convulsiones. Por la mañana, sensación de constricción y de excoriación en la garganta. La garganta está inflamada y tumefacta. Los dolores son muy punzantes. No puede deglutir alimento sólido. Con estas dolencias suele haber tiritones y estremecimientos, pequeños escalofríos que se intercalan en el estado febril. Repetidas veces pensaréis contribuir al bienestar del enfermo abrigándole con un cobertor, pero eso lo empeorará, por lo que lo empujará lejos de sí, y si fuera un niño, lo patearía. Un adulto que esté tiritando mientras sea arropado alejará las frazadas. Estas circunstancias extrañas y peculiares son características que guían, puesto que resultan inexplicables. En Apis hay náuseas, arcadas y vómitos, todo acompañado de gran ansiedad, vómitos de bilis y de cuanto haya sido ingerido, vómitos de fluidos amargos y agrios. Apis ocasiona dolorimiento y tirantez por todo el abdomen y el hipocondrio. La sensación de tirantez está presente en muchas de las dolencias de Apis. El abdomen está distendido por gas, meteorismo, gran tensión y represión, con endurecimiento como el de un tambor. En todas las afecciones inflamatorias
peritonitis, inflamación del hígado, de la pelvis. Hay mucha tensión, mucha tirantez que no siempre es generalizada y suele ser local. A veces se presenta con algo de congestión, pero la tirantez prevalece por todo el abdomen hasta el punto de impedir toser al paciente por temor de que algo reviente, pues al toser siente como si algo fuera a romperse. Le es imposible hacer esfuerzos por defecar y esto es condición muy frecuente en las afecciones abdominales y pelvianas de las mujeres. La mujer dice que no puede esforzarse para evacuar, pues siente que algo podría desprenderse. Esto mismo se siente en el pecho. Al paciente le parece que, al toser, algo se va a desgarrar, como si las fibras estuvieran en estado de tensión o de tirantez. Hipersensitividad del hígado, inflamación del hígado y del vaso, dolor debajo de las costillas falsas, peor del lado izquierdo. Dolores que, desde debajo de las costillas, se proyectan hacia arriba, obligado a doblarse hacia adelante debido a cierta sensación de contracción dolorosa en los hipocondrios. Todas las dolencias tienden a obligar al paciente a que se doble hacia adelante y a que flexione las piernas, porque el estado de tensión es doloroso. Sensitividad en el estómago a la palpación. La paciente tiene tan dolorido todo el abdomen que cualquier contacto le resulta doloroso. En todas las afecciones inflamatorias de las mujeres, el abdomen está muy inflamado y dolorido. Dolorimiento, distensión y dolores punzantes y ardorosos por todo el abdomen. Calor ardiente en el estómago. En el abdomen exteriormente prevalece cierto estado edematoso. Hidropesia, a veces sola, otras con anasarca. Las piernas hinchadas al máximo. Queda hundido donde se ejerza presión. Pies hinchados con ardor, pinchazos y entumecimiento de las extremidades. El paciente siente sus intestinos como contusos. La diarrea acuosa es común en apis. Heces amarillas, verdes, verde olivas. Diariamente 6 a 8 deposiciones diarreicas que huelen a carroña. El remedio es particularmente útil en ese tipo peculiar de deposición que se presenta en los niños y en los bebés. Mezcla de sangre, moco y alimento que da a las heces aspecto de salsa de tomate. Con cada evacuación se produce protusión de ano que parece quedar abierto. Ano abierto como el de fósforos y el de pulsatila. Diarrea crónica, disentería, hemorragia intestinal. En su constipación, el remedio tiene relación con los síntomas de cabeza. El paciente no logra evacuar durante muchos días. Los intestinos parecen sufrir parálisis total. Hay congestión cerebral e hidrocefalia aguda. Los trastornos urinarios son muchos en apis. La orina es escasa, sale por gotas. Debe esforzarse mucho para que la micción comience. Lo que se logra solo con unas pocas gotas. A gotas sale un poco de orina caliente, con sangre, que arde. En cuanto unas pocas gotas se acumulan en la vejiga, se presenta la urgencia, que es constante e ineficaz. Al avanzar el estado, la orina queda suprimida casi por completo. Los niños pequeños pasan muchos días sin orinar. Lanzan chillidos llevándose las manos a la cabeza. Gritan en sueños, patean las cobijas. Con frecuencia, una sola dosis de apis será eficaz. A menudo se recurre a apis en la escarlatina, cuando la orina está cargada de albúmina. Trastornos urinarios con hinchazón de los genitales que es edematosa. Orina escasa en los niños pequeños con el prepucio enormemente distendido. Hidrocele. El niño chillará cada vez que sienta el deseo de orinar, porque recordará cuánto le dolió la vez anterior.
afecciones inflamatorias de los riñones y ureteres, vejiga y uretra. Todo el trayecto urinario está irritado, con bastante similitud a lo que ocurre en cántaris, por lo que estos dos medicamentos se antidotan recíprocamente. Si debéis atender a un niño que ha recibido la toxina de la abeja, lo frecuente será que podáis antidotarla con cántaris. Y si asistís a una mujer que ha ingerido cántaris por lascivia, generalmente lo superaréis con apis, que superará el frenesí violento provocado por cántaris, el ardor, el escozor y los pinchazos por todo el tracto urinario se encuentran en apis. La orina fluye inconscientemente. Pinchazos dolorosos en la uretra con eneuresis, irritabilidad morbosa de los órganos urinarios. Estranguria, sufrimiento intenso durante la micción. Retención de orina en los niños de pecho. Es extraño comprobar que las mujeres que vivieron mucho antes de que apis fuera experimentado supieran que cuando el recién nacido no orinaba, se le podía curar dándole una cucharada de agua que, caliente, se hubiera vertido sobre unas pocas abejas. Algunos remedios domésticos como este han sido conocidos por familias y enfermeras y con fundamento, pues por igual principio curativo es que prescribimos apis. Orinas escasas y fétidas, conteniendo albúmina y corpúsculos sanguíneos. El remedio es particularmente apto en la albuminuria aguda, la afección inflamatoria aguda de los riñones con albuminuria, como las que ocurren en la escarlatina o la difteria o como secuelas de estas. La inflamación de los riñones es el cuadro final del caso y provoca la defunción de mucha gente tratada por alópatas, pero jamás por homeópatas. El remedio tiene relación estrecha con los órganos genitales de hombres y mujeres que padecen hinchazón y estado edematoso. Apis es un gran remedio para la mujer, pues cura todas las afecciones inflamatorias con las que se asemeje, lo que implica concordancia de síntomas, es decir, que produce inflamación del útero y de los ovarios y sufrimientos espantosos en los órganos y partes exteriores, y únicamente nos queda por descubrir si los síntomas concuerdan para lograr la curación de la mayoría de estas afecciones inflamatorias. Apis también impide el aborto. Lo impedirá cuando alguna miserable malvada haya intentado desembarazarse de su criatura, para lo cual ha tomado drogas que le han provocado dolores lo suficientemente fuertes como para expulsar el contenido del útero, lo que es factible durante los 3 primeros meses de embarazo. Se ha producido una pequeña hemorragia. Todavía no es más que amenaza, pues las membranas aún no se han roto, aunque pronto lo estarán, y la mujer tiene punzadas dolorosas, dolores ardorosos, está descubierta sobre la cama y sufre por el calor que probablemente se deba a una sobredosis de ergotina. Para desilusión suya, Apis superará exitosamente este cuadro. Son frecuentes estas vilezas, pero también las mujeres pueden sufrir accidentes o estar débiles, por lo que, a despecho de que quieran retener su criatura, el aborto las amenaza, en cuyo caso Apis será gran amigo de la futura madre. Dolores ardorosos y punzantes en los ovarios, sobre todo en el derecho. Y Apis ha demostrado ser curativo cuando están muy hipertrofiados y con quistes. Ha curado tumores repetidas veces, deteniendo el crecimiento de las formaciones císticas e incluso haciéndolas desaparecer. La región del ovario derecho está muy sensitiva. Dolor en el útero y en los ovarios antes y durante la menstruación. Dolores punzantes, lacerantes, atroces, incisivos, como cuchillada, que empeoran por el calor. Es este un síntoma provocado muy fácilmente porque en la mayoría de los síntomas dolorosos
el calor o la bolsa de agua caliente se aplican con la intención lógica de procurar alivio. Pero cuando el caso corresponde a este remedio, apis, agravará el cuadro y la mujer arrojará lejos de sí a la bolsa caliente o a la aplicación caliente, pues el dolor habrá empeorado por el calor. Ovarios aumentados de tamaño, etc. Hidropesia del ovario derecho, tumores ováricos. Apocinum cannabinum. Es apropiado comparar este remedio con apis. Es análogo por sus síntomas y muchos se parecen ambos por las dolencias que curan, y os asombrará su gran parecido tratándose con condiciones hidrópicas reumáticas, en la tumefacción de los tejidos oculares, en la hidropesia de cavidades y en la escasez de orina resultado de la hidropesia, en las hinchazones que acompañan al edema, tanto que si debierais comenzar por 2 casos estudiándolos en base a sus síntomas particulares, no considerando la agravación y la mejoría por frío y por calor, en la mayoría de los casos no podríais distinguir entre apis y apocinum, de tan parecidos que son sus trastornos, tumefacciones, hemorragias y distensiones. Ambos son remedios para la hidropesia. Los rutinarios intentarán primero apis, después apocinum y luego algún otro remedio recomendado para la hidropesia. Pero por todo este remedio está presente la agravación por frío, y hasta al mismo paciente el frío lo agrava. Sus dolencias se empeoran por aplicaciones frías y en su estado hidrópico, relajado, es friolento, sensible al aire. También es sensible a las bebidas frías. Sufre dolores en el estómago y abdomen y hasta vomita si bebe algo frío, lo que le provoca malestares en el cuerpo. Y vemos en esto cuán diferente es de apis. Quien se aboque al rastreo de síntomas y no distinga las circunstancias que tienen relación con el paciente y las modalidades con que se expresan los síntomas, no podrá apreciar estas 2 importantes diferenciaciones en las que el paciente se agrava en todas sus dolencias por calor y en las que el calor lo mejora. Todas las excreciones están disminuidas. La orina es escasa, la piel está seca, pues sin que importe cuál pueda ser la afección, no puede transpirar, pese a sentir que si tan solo pudiera sudar, se sentiría bien. No hay expulsión de agua. Bebe mucho y ese líquido se acumula en los tejidos celulares, distendiéndolos, lo que lo torna hidrópico. Puede decirse que su constitución es aquea. Incorpora agua y no se desprende de ella. Orina poco, transpira poco o nada, y aunque su piel está caliente, él está enfriado. La piel parece corteza por lo áspera, pero él siente frío. Apis sufre terriblemente debido a la sequedad de su piel y la escasez de orina, pero, y diferenciándose, se agrava donde quiera que haga calor y mejora por frío. Y esa es la gran característica distintiva en la hidropesia, reumatismo y muchas afecciones internas. Hidropesia de las membranas serosas. Hidropesia del cerebro, del pericardio, peritoneo, pleura. Todo está distendido con suero, con gran sufrimiento y profunda incomodidad. El reumatismo inflamatorio también es como el de apis, en que se manifiesta con hidropesia, inflamación de las articulaciones de los tobillos, dedos de los pies, de las manos, de todo el cuerpo, y tal hinchazón de las articulaciones queda hundida si es presionada, como en apis. Pese a la escasez de orina, falta de transpiración y condiciones febriles, el paciente está siempre aterido y quiere estar bien abrigado, mientras que el de apis necesita desabrigarse. Alguien podría decir, bueno, pero eso no es más que un síntoma.
Pero quienes no perciban la diferencia entre síntoma del paciente y síntoma de órganos o de partes solamente, verá a aquel síntoma como un síntoma más en el conjunto de síntomas, y cuando estudie algún caso en el repertorio, seguirá considerándolo como un síntoma. Y sin embargo, aquella característica valdrá a veces más que todas las restantes, sencillamente porque afecta al paciente. Tenemos muchos remedios en los que el mismo paciente experimenta mejoría por calor, quiere sentir calor, necesita esa sensación y sin embargo requiere que en alguna parte se le aplique frío. Lo que intento decir es que lo general es lo que gobierna y que si no percibimos la distinción entre lo general y lo particular, nuestra materia médica se tornará ininteligible. Es preciso distinguir lo que es del paciente mismo de lo que pertenece a sus órganos o partes. Hidropesia con mucha sed. Es apocinum gran medicamento para las formas insidiosas de enfermedad, tifoidea, escarlatina y de utilidad en las enfermedades consuntivas. Los pacientes muestran postración profunda, están muy enfriados y anémicos, tienen mucha sed, su orina es escasa y la piel está reseca. Su convalecencia es deficiente, no se recuperan y la hidropesia se presenta subsiguiente a escarlatina o tifoidea. Formas adinámicas de enfermedad, como tifoidea, que han retenido en cama al enfermo por 4 o 5 semanas y ahora éste ha quedado enflaquecido y postrado y no aumenta de peso, no tiene apetito, aunque bebe mucho y únicamente parece desear agua. Su piel comienza a distenderse, a llenarse, está hidrópico. Este cuadro parece de apis, y apis estaría indicado si siempre tuviera calor, deseara descubrirse y beber líquidos fríos. Los síntomas mentales del remedio no han sido obtenidos. Únicamente conocemos a los clínicos, que tienen poca importancia. El remedio ha curado a ese tipo peculiar de estupor propio de la hidrocefalia, pero por insuficiencia de pruebas no sabemos a qué casos primarios de enfermedad cerebral este remedio se adecuaría. Solo conocemos el estado luego que ha persistido durante mucho tiempo, es decir, semanas, giros de la cabeza y movimientos incesantes en un paciente enflaquecido. Tratándose de un niño, tiene también escalofríos y fiebre y su cráneo comienza a agrandarse, distanciándose las fontanelas. Y es entonces cuando comenzamos a pensar en los remedios capaces de curar la hidropesia en sacos cerrados, y este es uno de ellos. Pero ignoramos el comienzo del mal. Conocemos cómo principia apis, pero no este remedio. Las pruebas de Hahnemann están colmadas de síntomas particulares. Él comparaba los informes de los experimentadores considerando sus modalidades, el momento en que comenzaban sus síntomas y en que finalizaban, y a muchos de los síntomas los experimentó en sí mismo, puesto que probó muchos remedios. Hahnemann tenía un organismo sensible, su percepción era profunda, y las experimentaciones llevadas a cabo en sí mismo le dieron honda visión de los medicamentos, como no hubiera podido obtener de otro modo. Quienes han probado medicamentos a conciencia, reflexivamente, cabalmente, aprenden materia médica en profundidad, tal como no lo logran los demás. Han habituado su organismo a las contingencias y por ello viven más. Son más resistentes ante las agresiones del medio ambiente. Son más aptos, más capaces de percibir algo de cuanto Hahnemann percibió. Pero las pruebas de remedios que se llevan a cabo en nuestros días solo permiten registrar síntomas comunes.
dolor de estómago, náusea, dolor de cabeza, de espalda, pies fríos, y muchos remedios no han sido probados más allá de estos síntomas. Ha quedado fuera el qué, cuándo, cuánto y cómo. Las sensaciones más sutiles no están descritas, porque se las ha considerado de índole emocional. Desanimado y perplejo, le parece que únicamente puede llorar. No conocemos lo que afecta a la mujer y al varón, ni sus deseos y aversiones físicas o mentales, por lo que debemos concluir en que estas experiencias o estas experimentaciones son parciales y adecuadas nada más para describir las dolencias que se manifiestan en la superficie. Hidrocefalia con profundo estupor. Se trata de un estadio final en el que hay postración profunda, enflaquecimiento, rigidez de los miembros, hinchazones hidrópicas. Es frecuente en la hidrocefalia que los dolores se proyecten a lo largo de los nervios y se localicen en las articulaciones, y entonces es cuando remedios como apis y calcárea carbónica se hacen cargo del caso con profundidad admirable. El primer indicio de que el remedio es efectivo en un caso de hidrocefalia es el aumento de los volúmenes de orina, escasos hasta ese momento. Para la hidrocefalia, estudiad tuberculinum. La expresión de la cara es de angustia, rostro hinchado, abotagado, congestionado, abotagamiento debajo de los ojos. Donde se ejerce presión queda hundido, lengua seca, mucha sed. Hay otro remedio que cae dentro de esta esfera y que tampoco suele ser comprendido y que probablemente haya sido dado antes que este remedio, arsenicum, que tiene todas las condiciones hidrópicas de apis y de apocinum, también frialdad y distensión abdominal y de cavidades cerradas, y que por calor mejore el paciente, así como todos sus síntomas, y que requiera calor intenso para este propósito. El paciente quiere mucho calor en su cuarto. Además, tiene postración y ansiedad mortales, terrible inquietud que no se encuentra en ninguno de estos remedios. También tiene olor cadavérico que se advierte al entrar en la habitación y que tampoco se halla en estos remedios. Es de este modo como escogemos nuestros remedios, estudiando uno por vez, aunque también debamos compararlos, y particularmente en sus síntomas generales, como frío y calor. De ese modo, confeccionamos 2 listas, según mejoren por frío o por calor, y una tercera lista, además, que comprende a los que no son influidos ni por frío ni calor. Este es el punto de partida, y es necesario continuar dividiendo y subdividiendo. Mucosidad compacta y amarilla en la garganta, mucha sed, rigidez en la región torácica, represión, cierta sensación de distensión. Basta un poco de reflexión para comprender que el llenado de la cavidad pleural no ocasiona mucha distensión externa. Las costillas lo impiden, obrando como muro de contención, y la distensión se produce hacia los pulmones y hacia abajo, hacia el diafragma, lo que provoca disnea en aumento y tos. Los pacientes de apocinum y de apis no pueden permanecer acostados, únicamente sentados, para que no aumente la presión hacia los pulmones y disminuya el volumen respiratorio. Y así el saco pleural, lleno de líquido, gravita sobre el diafragma, produciendo presión abdominal y distensión de los intestinos. Sed al despertar, sediento todo el día, mucha sed, aunque el agua desagrada. El paciente desea agua fría que no le sienta en el estómago, provocándole dolor, por lo que debe vomitarla aún antes de que se caliente, pues le provoca malestar y distensión. Por ello rehúye las bebidas frías. Lo caliente le trae bienestar. Encontraréis pacientes con anasarca generalizada
cuyos tejidos celulares están tan distendidos que parece imposible que admitan más líquido. Están distendidos sus vasos sanguíneos y su estómago. Deben vomitar en cuanto beben. Tampoco retienen los alimentos, no los digieren. De tal estado provienen algunos síntomas: sensación de presión en el epigastrio, en el pecho. El paciente no puede respirar lo suficiente y basta un poco de comida para hacerle sentir su distensión. En cuanto despierta, necesita comer algo, pues su hambre es intensa, pero su estómago está lleno de agua a la que vomita en grandes cantidades, con bilis y sustancias sin digerir. Finalmente, sufre irritación gástrica y parálisis intestinal, inactividad renal, orina escasa, inflamación de la boca y de las membranas mucosas, hidropesia abdominal. A continuación se presenta otra fase en la que parece que cada órgano cesara de cumplir sus funciones, principalmente ovarios y útero, presentándose amenorrea con condiciones hidrópicas. Muchas veces este parece ser el principio de tales trastornos: debilidad, excitación nerviosa, distensión abdominal, hinchazón de las extremidades. Apocinum ha resultado curativo en estados diarreicos que se alternan con hidropesia, diarrea abundante, amarilla, acuosa e involuntaria. Alguna vez me enteré de que en un caso de hidropesia se habían prescrito dosis grandes, las que produjeron diarrea peculiar, y que mientras duró habían desaparecido las condiciones hidrópicas del cuerpo y la hipertrofia del vaso, aparentemente de modo natural para el médico a cargo. Para mis adentros me dije, hay que esperar, y finalmente fue preciso detener el envenenamiento por apocinum, produciéndose a continuación colapso cardíaco. Efecto similar puede apreciarse en el uso alopático de digitalis. Llega el momento en que el médico se ve obligado a interrumpir la administración de digitalis y el paciente muere de colapso cardíaco. Nunca se responsabiliza a digitalis de estas muertes y hay médicos que jamás se enteran de que digitalis concluirá matando. Las funciones están alteradas: piel, riñones, intestinos, útero, por todas partes, y todo tiende al estado hidrópico. Los trastornos urinarios son afligentes y desde los primeros síntomas la micción es escasa, retención de orina, micciones dolorosas, necesidad constante de orinar, retención de orina con necesidad extrema, parálisis de las extremidades, urgencia por orinar. En las extremidades, entumecimiento, cosquilleo y finalmente pérdida total de fuerzas. Algunos pacientes quedan así durante un tiempo y luego se presenta la hidropesia y, tal y como he mencionado, las condiciones alternantes. Cuando la hidropesia se alivia cuando hay evacuaciones abundantes de los intestinos o acción renal espasmódica, en cuyo caso la micción es tan copiosa que el paciente no atina a explicarse de dónde puede provenir tanto líquido. Y todo cesa repentinamente, escasea la orina y los tejidos se llenan de suero, aumentando las condiciones hidrópicas. Luego cesan y comienzan la falla cardíaca. La orina disminuye a 1/3 de su volumen normal sin que se presenten dolor o molestias en riñones o vejiga. Supresión de orina. En las afecciones cerebrales no hay micciones. En un tiempo, este remedio fue de rutina y se le daba a todos los niños con enuresis nocturna, y puesto que muchos fueron los que se curaron, tal síntoma debe estar en el remedio, aunque obtenido clínicamente. No resulta sorprendente, teniendo en cuenta su marcada acción sobre la vejiga, que haya curado micciones involuntarias, hidropesia de los genitales. Ya he mencionado la supresión del flujo menstrual, la amenorrea, mas también tiene el remedio notable tendencia hemorrágica, pudiendo provocar hemorragias en cualquier punto, pero sobre todo en el útero. Hemorragias copiosas.
El flujo menstrual puede volverse abundante, demasiado frecuente, durar demasiado, pero también puede provocar hemorragia uterina en cualquier otra oportunidad, poniendo en peligro de anemia a la paciente, y luego se presentará hidropesia. Los médicos experimentados de antes solían dar china en los casos en que a la hemorragia sucedía hidropesia, usando rara vez otro remedio en vista de los buenos resultados obtenidos. Pero Apocinum también es remedio para la hidropesia subsiguiente a hemorragia, conformándose bien a sus síntomas. Hemorragia prolongada o hemorragia uterina que se prolonga por 6 semanas. La sangre contiene coágulos grandes, a veces en estado de fluidez. El flujo menstrual es moderado por un día o 2 y repentinamente brota con violencia tal que imposibilita a la paciente dejar el lecho, obligándola a la inmovilidad. En la sangre fluida, fragmentos de membrana. Menorragia continuada o paroxismal, lo que significa que el flujo menstrual sea continuo hasta el agotamiento de la paciente. En esto se parece a Phosphorus, Ipecacuana y Secale. En la mayoría de los casos, la hemorragia cesará cuando mucha sangre haya manado, porque en medicamentos en los que el flujo menstrual sea tan fluido como en este, solo cesará cuando el agotamiento sea profundo. Y la disnea, de la que ya hablamos, impedirá a la paciente yacer acostada, lo que es común en el hidrotórax. Tiene también el remedio congestión hipostática de los pulmones en pacientes que han permanecido sentados durante mucho tiempo, de modo que se van llenando desde abajo, reduciendo el espacio necesario para respirar. Mucha opresión en el epigastrio, respiración dificultosa, jadeo, respiración sibilante y tos. El remedio tiene todos los estertores que se encuentran en tártaro emético o Antimonium tartaricum, que tiene similar anegamiento desde abajo, lo que impide respirar. Pulso pequeño e irregular, sin pulso. La paciente está